Señores, ahí vimos Consuma Salud, cómo tener comida saludable. Entonces nos acompaña ahora nuestro amigo el licenciado Bolívar Ledesma, quien es del Departamento de Meteorología, y con él vamos a hablar acerca, no solamente del tiempo, que es importante conocerlo, y obviamente las proyecciones que tenemos para este fin de año, y ahora con el término ya de la temporada ciclónica el próximo lunes, pero también de meteorología per se, que mucha gente a veces, que me incluyo, estamos dentro del grupo de que desconocemos la labor de meteorología, otros menosprecian la labor de meteorología, hablamos fuera del aire de los apodos que tiene, hablamos fuera del aire de las situaciones que muchas veces la gente dice, meteorología dice que va a llover, entonces, o que no va a llover, así que sal con tu sombrilla. O sea, siempre quisiéramos lo inverso, pero la realidad es que no es así. La realidad es que meteorología obviamente sí tiene las herramientas técnicas para manejar este tipo de cosas, y me gustaría que usted un poco nos ilustrara con este tema. Sí, primero buenos días y encantado de estar aquí nueva vez. Sí. No sé ya cuántas veces he estado aquí en el ya programa, varias veces, desde cuando estaba Altagracita. Sí. Y importante esta pregunta, ¿no? Y hacerle conocer a la República Dominicana de que meteorología per se no es solamente decir va a llover o no va a llover. ¿Qué es lo que la gente piensa? Que meteorología es para decir si va a llover o no va a llover. La meteorología llega tan lejos que inclusive tiene que ver hasta con la medicina. Hay operaciones que se van a hacer a corazón abierto y ese tipo de cosas, y hay que tomar en cuenta en qué periodo estamos, si estamos con una baja o una alta presión, para tomarlo en cuenta, ese tipo de cosas. Te puedo decir que la meteorología tiene que ver con todo lo que es el haber de lo que es la ciencia. Disculpa que lo detenga ahí. Explíqueme esa parte una operación. Tiene que ver con la presión barométrica, y la presión barométrica la mide meteorología. Ok. O sea que eso para decirte un punto que la gente no conoce. Sí. Por ejemplo, otro punto es lo de la navegación aérea. La población no conoce que los aviones no despegan si no tienen la información meteorológica. Los aviones vuelan por peso y balance. Tienen que tener la presión y la temperatura en pista para poder despegar o aterrizar los aviones. Entonces nosotros cada una hora debemos de dar una información a la aeronáutica civil, que son los que manejan la información aeronáutica en los aeropuertos del país. Y así te puedo ir diciendo la agrometeorología, que tiene que ver con la agricultura. La pesca, la climatología, la marina, el turismo, el centro de operaciones de emergencia, que son lo que que estaba comentando, lo que manejan la emergencia en asuntos de los alertas, cuando tenemos un fenómeno adverso sobre nuestra área, y así sucesivamente un sinnúmero, la hidrología, todo, y en la actualidad inclusive lo que son los alertas para tsunami, porque la Oficina Nacional de Meteorología también es punto focal para asuntos de tsunami, no para asuntos de terremoto. No. Para asuntos de terremoto está el Instituto Sismológico, con quien nosotros coordinamos acciones, igual que con el Centro de Operaciones de Emergencia, pero sí somos los que manejamos el caso en que haya que emitir un alerta o un aviso de un fenómeno de esa magnitud. Esperemos que no tengamos nunca que emitir un alerta o un aviso de esa magnitud como es un tsunami, pero sí debemos de mantenernos vigilantes, y nosotros trabajamos 24 horas al día. ¿Cómo manejamos, cómo conseguimos la información? ¿Cómo meteorología? Que también está el tema de que, bueno, de cómo existen los equipos para determinar las proyecciones, por ejemplo, del clima a 5 días, a 3 días. ¿Cómo se maneja esta información? Mira qué interesante, porque esa es otra pregunta que vale mucho, porque la gente piensa, bueno, es una señora que le duele los callos, o tienen una bola de cristal. Te puedo decir que no. La Oficina Nacional de Meteorología tiene toda la tecnología de punta para manejar cualquier sistema que se aproxime a nuestra área, incluyendo los 4 días, no solamente 4 o 5 días de pronóstico, como tú comentas, sino que en la actualidad manejamos pronóstico para 16 días. 16 días. Wow. Además de un pronóstico estacional que en estos momentos, la semana pasada, estábamos trabajando un pronóstico de 4 meses. Es un pronóstico estacional que se trabaja con una herramienta que se llama el CPT-PSI, y Centroamérica y República Dominicana están involucrados en esos menesteres. Claro,
es muy reconocible, lo reconozco aquí personalmente, de que a medida que el pronóstico se hace más extenso, es más la posibilidad de que ocurra incertidumbre, Sí. porque... O cambios, ¿no? Porque Claro, imagínese. no somos infalibles, Sí. no estamos trabajando, como te dije, con una bola de cristal, sino que estamos trabajando dinámica, la atmósfera es muy dinámica, inclusive cada fenómeno tiene su vida propia. Claro. No hay dos huracanes iguales que hayan pasado por el mismo punto, eso no existe. Entonces, pero usted habla de una proyección a 4 meses, pero, por ejemplo, una temporada ciclónica, es muy difícil tú proyectar ni siquiera a una semana, porque usted sabe que un fenómeno puede crearse en cuestiones de un día, ¿no? En salir de África, Más me gustó eso que tú acabas de decir, porque yo tengo alrededor de 20 años trabajando con una charla de temporada ciclónica y los últimos años esa es la visión, eso es lo que quiero vender a la población. Que no importa cuántos ciclones le digan un pronóstico para el próximo año, de que le digan que se espera que se van a formar 10, que se van a formar 20, sino qué tan preparados estamos para recibir uno solo. Uno solo, porque uno puede ser suficiente. Uno solo es suficiente para que se hacer daño, produzca un desastre si no estamos preparados. Sí. Fíjate como digo, que se convierta en desastre si no estamos preparados. Son fenómenos naturales, los huracanes son fenómenos naturales. Ahora, si no lo atendemos como se debe en el antes, el durante y el después, entonces se nos puede convertir en un desastre. Y comento esto porque te puedo hacer mención de temporada como la de 1930. Eso fue una temporada ciclónica muerta. Decimos muerta porque hubieron pocos ciclones tropicales en la cuenca atlántica. Apenas se formaron 2 en toda la cuenca. San Zenón. Pero uno de ellos fue San Zenón. Sí. Entonces lo que fue una temporada inactiva se convirtió en una temporada de desastre para la República Dominicana. Pero yo creo que yéndonos un poco más cercano, Más cercano te puedo cuando mencionar. vino George, creo que también fue de manera muerta, pero cuando vino Noel y Olga, que no fueron huracanes, fueron tormentas tropicales, era ya al final, era para esta época. Y para mencionar algo, que Sí. Noel no pasó sobre la República No pasó sobre la Dominicana. República Dominicana, sí. Pero te podía mencionar, para mencionar un poquito cerca, pero como huracanes, en el 1995 se formaron 20 ciclones nombrados, 20. Sin embargo, la República Dominicana no fue afectada por ninguno de los sistemas tropicales. Sí. O sea, lo que quiero decirle es qué importante es aprender qué hacer en antes, durante o después, cómo se desarrollan, como tú comentas. Es posible que estemos hablando de una temporada ciclónica muy activa o muy inactiva y de repente tú miras hacia la costa del África, donde se forman las ondas tropicales, que es donde se desarrollan los ciclones, y estemos hablando en 3 días que tenemos un ciclón en el Atlántico. Sí. No es el caso, sí. Que no vayan a pensar que hay un ciclón tropical en el Atlántico. En la actualidad sí hay un ciclón tropical, pero es en el Pacífico. Bueno, y está el caso del ciclón del ciclón de México, que había afectar a México, que hablaba de que era la tormenta más importante de la historia de la humanidad. Históricamente no había visto un ciclón que llegara a tener vientos máximos sostenidos de 350 hasta 400 kilómetros por hora. O sea, levantaba un avión. Conversando en una oportunidad con el doctor José Rubiera, el meteorólogo de Cuba, él me decía que en el 2008 vio cuando Ike, el huracán Ike, afectó la parte oriental de Cuba y tenía 330 kilómetros por hora. Aún no lo hemos visto aquí, pero imagínate que aquí lo más intenso que he visto, no es que sea viejo, ¿no? Pero en 1979 yo era un pichón de meteorólogo ya y trabajé con el huracán David, alcanzó los 250 kilómetros por hora. Sí. Imagínate cuando estemos hablando de 330 kilómetros por hora. Hay un tema también, y quisiera estos mitos que existen con respecto a meteorología, tratar de abordarlo durante la entrevista. Está el tema de que, por ejemplo, meteorología pronostica que mañana lloverá y no llueve. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el margen, vamos a decir, de error que tiene meteorología? ¿Existe un margen de error? ¿Por qué puede ser que en algún momento se pronostique una lluvia? Porque se ha dado. Mañana va a caer un aguacero, no salga y no llueve. O por ejemplo, este mismo año, cuando vino la tormenta tropical,
Erika este año, se esperaba, bueno, todo el mundo salió despavorido a comprar y en la ciudad, en la capital por lo menos, no se sintió. Ha llovido más posterior a Erika que lo que llovió en Erika. Entonces, me pregunta, ¿hay un margen de error? ¿Meteorología tiene un margen de error? ¿Por qué puede equivocarse meteorología en un pronóstico? Primero te quiero explicar algo. Sí. Pronóstico es un porcentaje de probabilidad de que ocurra el hecho. En la actualidad estamos alrededor de 91-92% de acierto en el transcurso del año. Te lo digo porque yo soy el que me encargo de validar todo eso. Sí. Y cuando meteorología dice que va a llover, si llueve. Lo que ocurre es que el usuario de la información meteorológica somos muy exigentes. Si meteorología dice que van a haber aguaceros dispersos en el área metropolitana y nosotros estamos acá en el canal y aquí no cae el aguacero, entonces nosotros decimos, esos habladores se equivocaron. Pero el que está con mi sombrilla. El que está de aquel lado del puente, que puede ver, inclusive cruzando el puente, ver que a mitad del puente hacia el otro lado está lloviendo, y al que le cae el aguacero, no dice meteorología hizo buen trabajo, sino que dice, hoy pegaron. O sea, es difícil satisfacer a todo público, pero como no, hay pronósticos que pueden caerse, como nosotros hablamos, pero cuando hablamos en sentido general, los pronósticos se cumplen. No podemos hacer pronósticos personalizados, decirte... Va a llover en Los Minas, pero no en tu fiesta es en tal calle, tal número. Le llama a ustedes allá para preguntar, muchas bodas y la gente de la boda. Mira, va a llover. Sí, me han llamado. Sí. Me han llamado preguntándome por Ensanche y por Manzana, Cuadra, que preguntándome en tal sitio, ahí ya... Espérese. Sí. ¿Cómo que llama por Cuadra? ¿Usted cree que me ha ocurrido, el Duarte con París, ahí usted cree que vaya a llover hoy? Porque me ha ocurrido y hay que explicarle, inclusive, ni siquiera con informaciones de radar tú puedes hacer eso, de poder decir en tal lugar, en tal momento te va a estar cayendo. Sí. Claro, cada vez más... diferente a lo que la gente piensa, la meteorología se especializa más, se sectoriza más. No sé si antes, recuerda que antes se hablaba de probabilidad de lluvia de 45%, 45% sí. O probabilidad de lluvia de 60%. Eso era más fácil, porque si yo te digo probabilidad 50%. de lluvia de 60%, bueno, no, se puede ser 60%. Sí. Y no cae el agua, como quiera yo no pierdo porque se me está dando el 40. Yo te dije que era 60 de posibilidad de que lloviera. Se dio el 40. Ya no se dice perdido. Ya no se habla de porcentaje. ¿Y por qué no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio? Porque la tecnología ha avanzado tanto, la tecnología está muy avanzada y tenemos unos modelos que podemos decir que son casi infalibles. Entonces sí podemos decir, se espera lluvia en tal lugar y en tal lugar. Regiones, zonas amplias, no podemos decir en tal barrio, tal calle, pero sí se puede hacer así. Por ejemplo, te comentaba fuera del aire que tenemos ahora en la actualidad un sistema frontal que está en la parte occidental de Cuba, o sea, está ya en la parte oriental aquí de Haití, y que viendo los modelos de pronóstico hoy muy temprano en la mañana, me di cuenta de que ese sistema frontal se va a descomponer un poco más, pero va a estar incidiendo en la República Dominicana para los próximos días. Podemos decir hasta el martes o el próximo miércoles. Yo entendía, no sé, desconozco mucho del tema, pero que las tormentas venían este-oeste. ¿Puede venir una tormenta? ¿No hay una dirección? Porque uno entiende siempre que viene desde el este hacia el oeste o desde el sur hacia el norte, no necesariamente, no al revés. Sí, si hablamos, como comenta, tormenta, como ciclones tropicales. Las tormentas son ciclones tropicales que tienen viento entre 63 y 118 kilómetros por hora. Sí. La generalidad es que vengan del este, las que afectan lo que son las Antillas Menores, Antillas Mayores, para caminar hacia el Golfo de México, que son las que afectan la República Dominicana, vienen del este. Pero no todas. Hay un periodo del año, por ejemplo, octubre, noviembre, donde el Caribe occidental es una zona ciclogenética, o sea, de formación de ciclones tropicales.
Y los ciclones que se forman en esa parte del Caribe, en los meses de noviembre, mes de octubre, por lo general se mueven hacia el noreste. Por eso es que, o a principios de temporada también ocurre lo mismo. Okay. Por eso hemos visto, por ejemplo, en 2003, si recuerda, la tormenta tropical Odette, Sí. que había terminado la temporada ciclónica y un día, qué sé yo, un día 6, día 7 de diciembre, luego de que había terminado, ya la gente estaba en la Nochebuena, en la fiesta, y en los anuncios, como bien tú estabas haciendo de los precios y de lo que debe de hacer los consumidores, ya ahí viene una tormenta tropical que no traspasa, viene desde el suroeste, pasa sobre la República Dominicana y sale por el noreste. Sí. Entonces, por eso te decía que cada ciclón tiene vida propia, cada fenómeno tiene vida propia. Igual que pueden formarse también fuera de... Eso de temporada ciclónica es porque el periodo con que mayor frecuencia se desarrollan los ciclones. Pero no significa que fuera de ahí no pueda formarse un ciclón. Seguimos hablando sobre este tema tan interesante de meteorología y conociendo esta área tan importante con Bolívar Ledesma, que nos ha estado dando muchas informaciones interesantes que de verdad desconocíamos, que no manejamos, y muchas veces uno se entra dentro del mismo de la dinámica del dominicano, de no creer, de ser incrédulo, que no va a llover, pero no, obviamente sí, ya meteorología ha ido avanzando en lo que se refiere al tema del tecnicismo y de la preparación, y qué bueno. Antes de irnos a la pausa, yo le hablaba con respecto a estos cambios. Hablamos de una temporada ciclónica que va desde el 30 de mayo al 30 primero de junio al 30 de noviembre. Sí. Y se habla de que en este periodo es donde mayor cantidad. Pero usted nos hablaba y decía, bueno, es donde más huracanes se pueden formar o tormentas, pero no necesariamente no se pueda formar una fuera de este periodo. Entonces yo agregándole a esto, le preguntaba, se ha hablado mucho del tema del cambio climático, del calentamiento global, se habla de que nosotros los seres humanos hemos hecho dañado nuestro medio ambiente y ha hecho modificaciones que por momentos en temporadas donde se llueve ya no está lloviendo, o que la magnitud de los huracanes sea más grande, o que hayan disminuido las tormentas. ¿Qué tan cierto es esto según los estudios que ustedes han hecho? Sí, mira, científicamente se ha estado trabajando ya hace mucho tiempo sobre esto, sobre el cambio climático. Es un hecho. Inclusive ya no se habla de posibilidad de que haya cambio climático, sino que ya del cambio climático. Se está hablando de adaptación al cambio. Es muy real. Bueno, los países han ido cambiando mucho, la deforestación, la mano del hombre con los efectos invernaderos. Hay muchas situaciones. Sin embargo, generalmente se mantiene todavía lo que es que la temporada ciclónica va del 1 de junio al 30 de noviembre. No solamente eso que tú comentas, hubo un momento en que en una reunión del Comité Regional de Huracanes estábamos comentando qué hay que hacer, porque se formaron 30 ciclones tropicales, si te recuerdas, en el año 2005. Sí. 30 ciclones, 28 nombrados con 2 depresiones tropicales, y todavía estábamos... Se acabaron los nombres, me hubo acuerdo. Hubo que utilizar el alfabeto griego. Sí, se acabaron los nombres. Y todavía el 30 de diciembre estaban hablando de Zeta. De Zeta, sí. Que llegó hasta el día 6 de enero. Entonces, son cosas que hay que tenerla pendiente. Que no, eso de temporada ciclónica es porque es el periodo con que mayor frecuencia se forman. Pero fuera de ahí pueden formarse. Y ejemplos son el que te mencionaba, Odette, pero hay otros casos. Por ejemplo, en el 2007, luego de Noel, ¿cómo se llamó? Olga, fue 11-12 de diciembre. Sí. Y han ocurrido muchos que se han pasado y que se han formado también en mayo, fuera de la temporada ciclónica. Pero solamente es suficiente con que las condiciones se den, que el océano tenga temperatura superior a los 26.5 grados Celsius, que el viento del oeste sea débil y que haya mucha inestabilidad en la capa baja de la atmósfera. Esa parte, qué bueno que lo menciona, porque yo decía, bueno, pero uno relaciona siempre las tormentas con el tema de las temperaturas calientes. Se forman en temperaturas, en aguas calientes. Y se supone que para esta época del invierno tropical, que es un invierno ficticio,
se supone que no, debería, las temperaturas son más frescas, las aguas están un poco más frías y es menos probable que se probaje. Pero usted sí, ha sucedido. Ha sucedido. ¿Qué relaciona la temperatura del aire? Sí. Pero cuando hablamos de la temperatura del océano es algo diferente. Sí. Y esa es una de las condiciones, si no es la más fuerte para que se desarrolle un ciclón. La energía del huracán la obtiene del mar y es de la temperatura. Yo quisiera rápidamente, así, un glosario de algunos términos que escuchamos de meteorología. Hablamos de presión. Alta presión. Alta presión. ¿Qué es alta presión? La alta presión es un tema para relacionarnos a buen tiempo. Es cuando el viento gira en el sentido de la manecilla del reloj. Ok. Eso, por lo general, se relaciona con que no va a llover. Si no es muy... Si hay alta presión, si no es muy alta la presión. Si no es muy profunda la cuña que genera esa alta presión. Ok. O sea, cómo llega hasta el país esa zona de alta presión que domina el Atlántico. Ok. La humedad relativa. La humedad relativa del aire, sí. es algo que se relaciona con la temperatura y el punto de rocío. Se hace un cálculo y se le busca el grado de humedad existente en un momento determinado. ¿Y qué determina eso? ¿Cómo lo determinamos nosotros? ¿Cómo lo sentimos nosotros? Por ejemplo, si hay mucha humedad en el aire, sí, es posible que si tiene una temperatura de 32 grados Celsius real, tú sientas que tiene 37, 38 grados Celsius. Okay. Es lo que se llama la sensación térmica calurosa y es producto de la unión de la humedad con la temperatura real. Mientras más húmedo, más caliente, más se siente el calor. De la temperatura. ¿La República Dominicana es un país húmedo? De humedad relativa alta. Sí, aquí ocurre mucha humedad. Todo depende de cómo esté el viento llegando. Si es soplando el viento del alisio, de componente noreste, es un aire seco, porque es de continente. Ahora, si es un viento marino o viento del sureste, viene cargado de humedad y cuando ese aire se calienta, entonces se desarrollan las nubes cumulonimbus, o sea, nubes de gran desarrollo que a veces las bases están por debajo de 1000 pies, los topes llegan a 60.000 pies, y ese tipo de nube es la que por lo general en horas de la tarde ocurren los famosos tornados o la corriente descendente, que muchas veces la población piensa se formó un tornado y fue una corriente descendente de un cumulonimbus porque no ha generado embudo. Entonces lo que hace es que puede generar una ráfaga de hasta 125 kilómetros por hora en un momento determinado. Y cómo no, tumbar un zinc, una mata de plátano, porque eso lo tumbo yo si lo empujo. Claro. Pero o sea, el otro día hubo una tromba marina, ¿se llama? Hace alrededor de 15, 20 días, sí, hubo una tromba. Lo mismo, una nube de gran desarrollo que genera la corriente descendente, llegó hasta superficie. Si hubiese sido en tierra, hubiese sido un tornado. Pero cuando es en el agua se le llama una tromba marina. El hecho de que seamos en una isla, obviamente rodeados por agua, eso nos da ventaja en qué y tenemos de ventaja en qué con lo que se refiere al clima. No, depende de cómo lo veas, porque como isla estamos en un lugar que le llamamos que estamos en la carretera de los ciclones tropicales. Sí, se le llama la avenida del peaje. Todo lo que viene del Atlántico, a veces está alrededor de los 55 grados de longitud. Cuando depende de la latitud donde esté, ya estamos nosotros calculando de que vamos a emitir una alerta temprana, de que vamos a emitir una alerta o un aviso cuando llegan a las Antillas Menores. Tomamos decisiones de qué emitimos. Muchos casos duramos un poquito para emitir la alerta porque aparecen ciclones, como por ejemplo este año estuvimos viendo a Erika. Que tú comentabas hace un rato que la gente, no entiendo por qué, pero la población se vuelca a los supermercados. Sí, los supermercados están contentos cuando ustedes dicen que hay una tormenta. Pero no entiendo por qué, porque un ciclón, en verdad, te va a durar la afectación, puede ser 24 horas. Entonces tú vas al supermercado y te compras toda la carne que tienen ahí, toda la lechuga. Todos los enlatados. No por los enlatados, pero te compras la carne. La lechuga, y todas esas cosas que están ahí. Pero resulta que cuando el huracán está en el canal de la Mona, si es un huracán intenso, se va la luz. Si se va la energía, o se comen toda esa carne y todos los productos rápido o se le descomponen.
Hay que tomar en cuenta que lo que deben de tener es, sí, tener mucha agua potable y alimentación por lo menos para 7 días, comida enlatada, siempre fijándose de que no estén vencidos, todas esas cosas que recomiendan más ustedes que nosotros los meteorólogos, porque nosotros trabajamos la prevención, pero sí es real que la población se alerta. Es igual que la gente de una vez piensa, si viene un huracán, 3 días libres. Sí, trabajo. Sí, de una vez. Vamos a hacer puentes, ojalá que venga jueves para seguir consecutivo. Pero de verdad que no debe ser. Agradecemos muchísimo, licenciado, su participación. El tiempo ya se nos fue. Licenciado Bolívar Ledesma con nosotros. De verdad que agradecemos muchísimo el hecho de que estuviera con nosotros y que nos diera todas estas informaciones, de conocer estos departamentos tan importantes que son vitales en nuestro día a día y en nuestro clima y en nuestra salud, señores. Hasta la salud tiene que ver con eso. Un gran placer tenerlo en el programa. Para mí igual es un placer y, cómo no, en cualquier momento que deseen que estemos con ustedes, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias, señores. Señores, gracias por su atención, gracias por estar como siempre atentos al programa Con el Consumidor. Nos vemos mañana con mucho más contenido. Pasen excelente resto del día. Bye bye.